Que la gracia, la paz, la misericordia de nuestro Señor esté con su amada iglesia. El día de hoy damos gracias al Señor porque una vez más extiende misericordia para cada uno de nosotros. Algo es cierto para un creyente, y es que al final de sus días podrá terminar tal vez con problemas, con complicaciones económicas, pero de algo está seguro, y es que algo más hermoso le espera más allá del sol. El día de hoy, hermanos, damos continuidad a la predicación expositiva que hemos venido llevando a raíz de Hechos de los Apóstoles, y el día de hoy corresponde el capítulo número 3, y aunque el texto realmente abarca desde el versículo 11 hasta el 26, el día de hoy solamente estaremos escudriñando un porcentaje del 11 al 16. Bajo esta predicación que hemos titulado No soy yo, sino Cristo glorificado en mí. Dice la palabra de nuestro Señor: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravillas de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Esta es palabra de nuestro Señor. Tomen sus asientos, por favor. La escena de la semana pasada cambia drásticamente. Ahora ya no se encuentran a la puerta del Templo de la Hermosa. Ahora se encuentran a un costado en lo que se conoce como el Pórtico de Salomón. Todo esto sucede alrededor o al interior del famoso y conocido Templo de Salomón, o el segundo Templo de Salomón, que se encontraba situado en Jerusalén, y donde después de haber sido perceptibles y testigos de un milagro, la gente de alrededor, todos aquellos que se autodenominaban el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, ahora se encontraban totalmente asombrados alrededor de dos de los discípulos y bien nombrados apóstoles de Jesucristo, Juan y Pedro, pues lo que habían presenciado no era ninguna otra cosa sino aquello que habían estado esperando, y lo cual era un reflejo de las profecías de la antigüedad. Probablemente nosotros, que en muchas ocasiones nos hemos habituado ya a leer esto, lo hemos normalizado al grado de decir: ah, sí, el Señor sanó un cojo. Ah, sí, le devolvió la vista a un ciego. Hermano, de verdad es que yo creo que ni aún hoy en día pudiéramos estar delante de una escena como estas y realmente quedar
totalmente quietos. No debería de ser así. La muestra está en que en muchas de las ocasiones, mayormente hoy en día, en aquellas iglesias que conocemos como iglesias de milagreros, la gente se arremolina para ver falsos milagros. Lo que estamos viendo aquí, hermanos, es algo que si hoy viésemos directamente con nuestros ojos, estaríamos totalmente absortos como lo estaba cualquier persona que había identificado este milagro. Una persona que de nacimiento, no en el trayecto de su vida, no es que sufrió un accidente, no, desde su nacimiento tenía una incapacidad total para mover sus piernas y en un solo segundo, de manera inmediata, a través de la fe en Cristo Jesús, estos apóstoles le brindan sanidad. Los textos previos nos dicen que se puso en pie de un solo salto. Así es que haber presenciado esto se traduce en un asombro legítimo. Es legal, es lícito asombrarse ante este tipo de situaciones. Una persona que en un instante camina, comienza a saltar y además rinde la gloria a quien debe hacerlo. Comienza a alabar a Dios. Por un momento quiero pensar a la gente alrededor de Pedro y de Juan, pues aún siendo el pueblo de Dios, su moral era una moral doble. Pues aún siendo perceptibles y conocedores de las Escrituras, creo que ellos no buscaban una respuesta la cual apuntara hacia el Creador, hacia aquel que había ordenado y había predicho la llegada de su propio Mesías. Por un momento, concuerdan los teólogos que hay una alta seguridad que lo que estos estaban esperando era una respuesta de tipo humana. Tal vez cuestionar a Pedro y a Juan, ¿qué poder secreto poseen ustedes? ¿Qué autoridad nueva es la que se les ha brindado y hemos descubierto porque esto no se había visto jamás? ¿O qué tipo de suerte de magia han invocado? Ante este segmento no pude hacer otra cosa sino recordar cómo es que hace tiempo en algunas iglesias, y tal vez tú lo experimentaste, había un segmento intermedio en donde se le nombraba el tiempo de testimonios de poder. Y donde, al igual que en otras iglesias, se había el micrófono para el total de la población. Y de manera anticipada tú sabías quiénes eran los que se iban a formar, porque siempre eran los mismos. Resulta que al momento que tomaban el micrófono, esos testimonios de poder, del poder de Dios, se convertían totalmente en lo contrario. Hermanitos, buenos días. Bueno, quiero leerles un texto bíblico y después de esto les voy a cantar un corito para la honra y para la gloria de mi Señor. Teníamos al predicador frustrado, que inmediatamente venía el tiempo de los testimonios de poder y ya lo veíamos allá formado y decíamos, no, Señor, no. Pero llegaba y daba su chiquiprédica para la honra y para la gloria del Señor. La realidad, hermanos, es que dentro del corazón perverso y ambicioso del hombre sucede exactamente lo mismo que sucede en el padre de mentira. Satanás, siendo uno de los ángeles hermosos y predilectos del Señor, tuvo en su pensamiento el tomar un lugar y una gloria que no le pertenecía, y ese fue el error más grave que cometió. Y fue lo que desencadenó las consecuencias de su propio atrevimiento, querer estar a la altura de Dios.
Eva no fue la excepción. Esa misma serpiente, engatusándola y torciendo las palabras de Dios, le dijo: ¿con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún fruto de este lugar? Porque entonces moriréis. Eva le respondió y le dijo: no, eso no nos ha dicho. Más bien ha dicho que el día que comamos de aquel fruto, entonces moriremos. ¿Qué es lo que replica Satanás? No es cierto. Lo que pasa es que él sabe que en el momento en que ustedes coman de ese fruto, serán iguales a él. Ambición de querer tomar un lugar de gloria que no nos corresponde. Hermanos, la historia no ha cambiado. Aún al interior de iglesias como estas, con el tiempo surgirán hombres y mujeres ávidos de poder, deseosos de una posición jerárquica. Y en el momento en que se les niega por no cumplir con las características, simplemente saldrán de aquí. Hermano, es que la naturaleza del hombre no ha cambiado. La naturaleza sigue siendo exactamente la misma. Seguimos ambicionando gloria, aplausos, atención. Pero hoy tenemos que tener claridad que la enseñanza no nos lleva hacia ese lugar. Yo comprendo que en muchas de las ocasiones, cuando tenemos algún gesto para con la iglesia, a veces incluso lo hacemos como un escudo de soberbia. No, la gloria para Dios. No, hermano, no está prohibido que reconozcamos a los que trabajan entre nosotros. No está prohibido, y eso no quiere decir que le estemos atribuyendo gloria. No, hermano. Pero por otro lado, es importante identificar, no en otros, sino en nosotros, dónde se encuentra nuestro corazón. ¿Dónde se encuentra esa probable ambición de reconocimiento, de un estatus? ¿Qué fue lo que sucedió con Pedro? Esta era la escena totalmente fortuita para un ambicioso. Este era el escenario perfecto para poder recibir lo que ansía tu corazón. Pero eso no fue lo que hizo Pedro. Pedro, lleno del Espíritu de Dios, redirigió toda la atención que se encontraba centrada en ellos a raíz de este milagro y la ubicó en el lugar que le corresponde, la puso donde debe de estar, en Cristo crucificado, resucitado y exaltado. Hermano, hoy debemos de salir con una claridad total, y es que no se trata de los apóstoles, no se trata de ti, no se trata de mí. Hermano, nuestra reputación no importa. Importa la reputación de Cristo, pues se trata acerca de Él, pues todo ha sido creado por Él, mediante Él y para Él. Pero aún estamos aquí probablemente sentados, o probablemente estamos en nuestra casa o en algún otro lugar pensando que todo se trata acerca de nosotros, de salir bien librados, de nuestra reputación, No, hermano, no. Es que no hemos comprendido entonces. La verdadera predicación, el verdadero mensaje del evangelio nunca se centra en el hombre. Siempre y absolutamente siempre será enfocado en la exaltación de Cristo. Desde un principio de los tiempos, un predicador conocido por nosotros, Martín Lutero, diría: la predicación no apunta al hombre, sino a Cristo. Y concluiría: y cuando Cristo es anunciado, cuando verdaderamente Cristo es anunciado, entonces el hombre es confrontado. Hermano, es que a veces no es necesario preguntarnos por qué las iglesias donde no hay doctrinas están abarrotadas, por qué es que no hay confrontación de pecado y todos son felices. Es sencillo, hermano. Cuando Cristo es verdaderamente predicado, los rebeldes saldrán
corriendo. En este sentido, el objetivo de Pedro no es cosechar aplausos, pero por otro lado sí hay tres objetivos sumamente claros. El primer objetivo, reconocer su pecado, que la gente reconozca su pecado, que la gente reconozca su pecado. Hermano, imagina por un momento que fuéramos la familia Telerín o todos reunidos con Chabelo y que todos tuviéramos premio y nos lleváramos bien y que fuéramos una familia totalmente con doble moral. Pues aún con todo ese escenario hermoso y lindo, iríamos todos de camino al infierno por cuanto nuestro pecado no es confrontado. El primer objetivo de Pedro a través de esta predicación es repeler el pecado. Que la gente reconozca, que entienda, que comprenda que es pecador. No son buenas personas. Segundo objetivo a través de esta predicación de Pedro, que la gente vea la gloria de Cristo resucitado. No fue cualquier hombre, no fue un profeta, fue el mismo Verbo, el Hijo de Dios, el que desde el principio era y hasta el día de hoy reina por los siglos de los siglos. Y finalmente, un tercer objetivo de la predicación de Pedro no fue hacer amigos. Pero si por un lado el número uno es que identifique la gente su pecado, yo puedo decir, ok, yo soy enojón y no hacer nada. Soy chismoso, no hacer nada. Soy cobarde, no hacer nada. No, hermano, la verdadera predicación tiene que llevarnos a través de estos dos elementos, pero culminar en uno que es prioritario para nuestra vida espiritual, y este se centra en traer al pecador al arrepentimiento para recibir perdón y vida eterna. Traer al pecador al arrepentimiento para recibir perdón y vida eterna. De tal manera que el día de hoy, a través de las Escrituras, estamos ante el mayor milagro que se sigue obrando a través de la historia y hasta el día de hoy. Y no estoy hablando de un cojo que recobra la movilidad. Estoy hablando, hermano, que estamos a punto de presenciar el milagro más hermoso que se ha gestado en muchos de ustedes. El cambiar corazones empedernidos y totalmente nauseabundos y duros en corazones de carne que ahora, a través de un nuevo nacimiento gestado por el Espíritu de Dios, son capaces de alabar y glorificar a su Rey. Por ello, si algo aprendemos o aprenderemos el día de hoy, es que la predicación jamás será para solapar tu pecado. Pero al igual que Pedro, la predicación en la mayoría de las ocasiones será para confrontar a las multitudes. Por tanto, hermano, mi oración sigue siendo la misma desde que surgió esta misión. Y es que no importa cuántos queden. Mi oración sigue siendo que los que queden sean hombres y mujeres que caminen en piedad y cada vez más a la similitud de Cristo. Pedro, veremos más adelante que no solamente trae malas noticias, no solamente trae confrontación. Lo importante de esta predicación es que veremos que Pedro también anuncia una esperanza fiel para aquel que se encuentra perdido. El perdón, tiempos de refrigerio y promesas eternas de salvación. Por tanto, el propósito de esta predicación, hermanos, es el mostrar a Cristo, es el mostrar al siervo glorificado y al mismo tiempo llamar con urgencia a cada uno de ustedes a responder con arrepentimiento y con fe, recordando que sin santidad
no verás al Señor. A lo largo de esta predicación estaremos llevando solamente 3 subtítulos. Una predicación muy sencilla, un esquema solamente de 3 subtítulos. El primero de ellos veremos versículos 11 al 13. El Cristo glorificado es el centro del mensaje. El Cristo glorificado es el centro del mensaje. Segundo apartado, versículos 13 al 15, o la mitad del 15, la grave acusación contra el pueblo. Y finalmente veremos la segunda parte del versículo 15, sumando al versículo 16, y con esto iremos concluyendo, al cual hemos titulado el testimonio de la resurrección. De tal manera que el día de hoy no pretendo entrar en mucha exégesis, no veremos muchas palabras en griego como estamos acostumbrados. No, hermanos, el día de hoy la predicación es sencilla. El centro de atención es Cristo y tu labor es proceder a arrepentimiento para salvación. No hay más. Comienzan los versículos 11 al 13 diciendo: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo, atónito, concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo que Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. La escena comienza de una manera muy curiosa. Dice que este hombre que había sido sanado, al cual apodamos el cojo de nacimiento, ahora tenía bien asidos a Pedro y a Juan. La palabra es muy curiosa, yo creo que no muchos la comprendemos. Por tanto, esta palabra, que en el griego es la palabra krateo, se traduce como que los tenía apergollados, los tenía bien abrazados, los tenía abrazados fuertemente. Quiero ponerme en el lugar de Pedro y de Juan y decir, bueno, ya estuvo, ¿no? Ya. Bueno, ¿cuánto agradecimiento puede tener alguien? Tal vez el ejemplo es muy burdo, pero no sé si alguna vez has rescatado un perro sarnoso a punto de la muerte, que incluso cuando lo quieres tocar llora porque ha sido maltratado en toda su vida. ¿Y cómo es que una vez que empiezas a mimarlo y a darle ese cariño tan grande, en su recuperación no va a ser otra cosa más que cuando te vea llegar, se va encima de ti por agradecimiento, no para de juguetear? Yo no sé si esta es la misma naturaleza de este hombre. Un agradecimiento infinito que no quería apartarse, no quería separarse de ellos a tal grado que los tenía asidos, abrazados fuertemente. Pero ahora ya no se encuentran en el templo o en la puerta del templo de la Hermosa, ahora se encuentran en el pórtico de Salomón, y la escena es sumamente clara, no hay que explicar mucho. Tenemos, número 1, una multitud que se encuentra expectante. Si eso hicieron hace un rato, ¿qué más van a hacer? Punto número 2, están ante un milagro que no se puede negar. Ellos estuvieron presentes, fueron testigos. Y punto número 3, 2 apóstoles que están literalmente puestos en el centro de atención. Ellos son lo importante en esta mañana. Pero Pedro no responde adjudicándose la gloria para sí mismo. Esto sería absurdo para un siervo de Cristo. ¿Qué es lo que hace ¿qué es lo que hace Pedro en el versículo 12? Responder: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiésemos hecho andar a este? Pedro no se está atribuyendo un solo gramo de la gloria, pues sabe a quién le pertenece.
Ni él ni Juan se presentan como hombres extraordinarios, ni sugieren que el milagro provino de su propia espiritualidad o de su poder personal. Hermano, es que la soberbia es tan delicada que la línea divisoria entre la soberbia y entre el recibir un cumplido es muy delgada. Sumamente delgada. Y no solamente por parte de aquel que es receptor de los halagos, sino de nosotros mismos, hermanos, que siendo totalmente patéticos, comenzamos a elevar cosas que no son elevables. Vemos a una persona dentro de la congregación que limpia el piso, que abre las ventanas y ya decimos, no, hombre, es el pilar de la iglesia. Un hombre sumamente espiritual. Qué patéticos somos. Hermano, de manera natural nos exaltamos cuando vemos textos bíblicos de aquellos que podían cometer el pecado de idolatría poniendo a un becerro inamovible en un lugar en alto. Hermano, es que no somos diferentes. Es que en verdad no somos diferentes. Tendemos a elevar a personas que si supiéramos realmente su vida diaria diríamos, ¿qué estoy haciendo? Pero no, es el pilar de la iglesia y sin él ya nos vamos a caer. ¡Wow! Yo pensaría que el pilar de la iglesia es Cristo, no el hombre. Ningún hombre, por muy alto, por muy chaparro que esté, no es el hombre. No, hermano. Nuestra capacidad natural de caminar hacia el pecado nos lleva a elevar a lugares donde no le pertenece a la gente. Y además por actitudes que ni siquiera son benéficas ni loables en el evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué carácter tiene la hermana! O sea, eso es de alabarse, eso es de no, la realidad es que no. Pero estamos ante el ejemplo más claro de que teniendo toda la atención centrada en él mismo, lo que hace un verdadero siervo del Señor es utilizar esa propia atención para rebotarla como si fuera voleibol y pasarla para que dé en el blanco perfecto que es Jesucristo. Este principio, hermano, este elemento, esta actitud es prioritaria, es principal, es vital en la vida de cualquier creyente. Exaltar la gloria que solamente le pertenece a Dios y solamente a Él la gloria. En el periodo que conocemos históricamente como el medievo o incluso mucho más amplio que conocemos como el oscurantismo, se cometió este pecado gravísimo. El hecho de decir, yo soy el emisario de Cristo, la representación, el vicario en esta tierra. ¿Qué es lo que dirían nuestros hermanos a partir de la reforma protestante y el retorno a las escrituras? Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria y a nadie más. Esta escena es como si realmente una cucaracha saliera del drenaje y ahora esa cucaracha fuera el rey y el Dios. Hermano, eso es igual o es muy similar al hecho de que nosotros querramos tomar la gloria que no nos pertenece. Los apóstoles sabían que si la multitud se había quedado ahí admirándolos,
Y si esa fuera la continuidad de la escena y no hubieran hecho nada, entonces el propósito y la misión del evangelio, al menos en ese momento, hubiera sido totalmente un fracaso. Pues el motivo del evangelio es llevar los ojos del pecador hacia Cristo y no hacia el hombre. Esto es igual de patético como si dijera: oye, ya me hicieron algo, me llevo a todos mis compas y ya me voy. Hermano, qué totalmente absurdo. Absurdo. Sigo a mi compa, no a Cristo, sigo a mi compa. ¿Te das cuenta de verdad? ¿Te das cuenta lo errático y lo carnales que somos hoy como sociedad de cristianos? Creo que realmente Pablo y Juan nos hablarían rudamente por lo ligero que somos al contemplar la iglesia de Cristo y decir: no pasa absolutamente nada, encuentro otra más. Hermano, más bien hermana, imagínate por un momento que haces enojar a tu esposo. Que valga la pena, eso es normal y sucede en todos los matrimonios. No quiero decir que están en pecado, están cometiendo una falta, pero se van a reconciliar. Pero ahora imagínate que ese día te molestaste mucho, o tu esposo se molestó mucho contigo, y al día siguiente te llega con una noticia hermosa. ¿Sabes qué? La verdad es que no sé si eres la mujer con la que quiero terminar mis días. Voy a ir a buscar otras más y voy a probar con una y con otra, y con la que yo me sienta bien, ahí me quedo. No sé qué pensarían ustedes, hermanas, pero voy a poner un segundo ejemplo. Imagínense jóvenes junto con sus papás que en algún momento dicen: ya llegó el tiempo de elegir una carrera. Y entonces voy a entrar a esa carrera que es mi pasión. Técnico físico matemático termonuclear de la NASA. Y resulta que a las 2 o 3 meses o 5 años digo: esta no me gustó. No pasa nada, hermanos, en serio, no, ese no es el problema. El problema es que dice: bueno, voy a estar unos 3 años buscando otra carrera, y en la que me traten bien, y en la que yo me sienta a gusto, y en la cual me encaminen sabroso, ahí me quedo. Wow, tanto el ejemplo con la esposa como el ejemplo con la universidad es patético, pero eso es lo que hacemos con la iglesia de Cristo. Mayormente hoy en día, hermanos, que hay tantas iglesias y iglesias e iglesias e iglesias e iglesias e iglesias e iglesias. No me gustó esta, me voy a otra. El problema es que ya llevo 4 o 5 o 6 o 7 o 10 y el problema siguen siendo las iglesias. No, hermano, eso no está bien. ¿A qué viene todo esto? No estoy saliendo del tema, hermano. El tema está en que si nosotros no tenemos los ojos bien centrados en Cristo, lo único que estamos haciendo es responder a nuestra propia naturaleza, a la perversidad de nuestro corazón. No, hermano, el problema no está en los hermanos ni en las iglesias, ni el problema está en Cristo. El problema está en nuestro necio, sucio y engañoso corazón. Créame, hermano, que usted puede pasar por la 8ª o 9ª iglesia y el problema no está ahí. Usted está llevando el problema a cada una de ellas. Que Dios tenga misericordia de esas iglesias locales a donde caen los rebeldes, porque no está bien. No está bien. Pedro continúa justamente atacando el pecado. No se centra en la gloria para él. Continúa diciendo ahora en el versículo 13: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Lo que está haciendo Pedro es algo sumamente magistral. Está conectando un milagro para poderlo llevar a la fuente de donde proviene ese milagro, y que no es un Dios nuevo ni ajeno.
es el mismo Dios que ellos conocen, el que se les ha nombrado por generaciones y generaciones, el Dios del pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob. Aquel del cual habían hablado los profetas y ahora ha sido glorificado a su siervo Jesucristo. Lo que estamos encontrando en las palabras de Pedro es una conexión sumamente hermosa, no solamente en conocer al Mesías, sino ubicar que es Él, al cual nosotros asesinamos. Aquel que se narraban en los capítulos 52 y 53 de Isaías, el siervo sufriente que debería, de acuerdo a la profecía de Isaías, ser humillado por los hombres para posteriormente ser exaltado por Dios. Eso es lo que acababa de suceder. Un Cristo que fue entregado, que fue rechazado, pero que ahora es el mismo que es glorificado por el Padre. La humillación de la cruz es seguida por la exaltación de la resurrección. Si algo podemos comprender en estos pequeños fragmentos, son dos cosas. Punto número uno, creo que ha quedado más que clara. Cristo es el centro del plan de Dios. No se trata de Pedro, no se trata de Juan, no se trata de ti, no se trata de mí, no se trata del cojo sanado. Todo apunta a la gloria de Cristo, el Hijo de Dios. Y punto número dos, que probablemente no sea de nuestro agrado, pero si algo comprendemos a través de esta historia y a través de la propia vida terrenal de Cristo, es que la exaltación de Cristo es inseparable de la humillación. Bienvenidos todos aquellos mis cristianos de cristal que de todo se me ofenden. Bienvenidos mis niños lindos y princesos y princesas, porque esta noticia es aplicable para nosotros. No, hermano, no estamos siendo en el caminar de un creyente para que todas las cosas sean bonitas y lindas. Un pueblo mágico de bombón lleno de chocolate. No, hermanos. Si esto hicieron con nuestro maestro, ¿qué podemos nosotros esperar como sus seguidores y como sus siervos? El camino de la cruz está lleno de humillación previo a la gloria que habrá de dar el Señor. De otra manera tendríamos que omitir todos los evangelios donde se nos dice explícitamente que tú y yo estamos llamados a negarnos a nosotros mismos, donde se nos dice explícitamente, escucha bien, que nuestros enemigos no vendrían de afuera, serían los de nuestra propia casa. Padres contra hijos, nueras contra suegras, a causa del evangelio. Tendríamos que borrar inmediatamente textos como donde el Señor dijo que venía no a traer paz, sino a traer espada. Hermano, el evangelio jamás será bien recibido por los corazones que son duros y que están llenos de pecado. No es así. Para muestra, bastas tú. Recuerda por un momento, de verdad recuerda por un momento cuando te hablaban de tu pecado, cuando te hablaban de arrepentimiento. ¿Acaso no rechinabas los dientes? ¿Acaso no blasfemabas dentro de ti mismo? ¿Quién se cree que ahora es un santo y que puede juzgarme a mí? Hermano, el evangelio nunca va a compaginar con el pecado. Siempre va a causar molestia. Siempre habrá disensión. De tal manera que, bienvenido a la vida de los creyentes. Al igual que ellos, en la dispersión, probablemente tu familia te abandonará. Exaltará textos como, mejor te prefería muerto o borracho. Pero eso es lo que dicen las Escrituras. En este sentido, Charles Spurgeon diría en relación a este tema que el Cristo humillado es ahora exaltado, y cuanto más contemplamos su sufrimiento, más, hermanos, más apreciaremos su gloria.
Cuando un creyente comprende lo que se gestó en esa cruz, ciertamente hay dolor, pero al mismo tiempo hay magnificencia. Un Dios que tomó mi lugar. Así es que en esta primera parte del sermón, Pedro nos enseña algo muy importante. Y cuando hablo de predicación, no solamente hablo de los que subimos a este púlpito, hablo acerca incluso de aquellos que hoy están sentados y llevan palabra de evangelio a sus familiares. Hermano, no diluya el evangelio por quedar bien con su familia. Hermano, de verdad, no sea tan patético de decirle que Dios tiene un plan maravilloso y hermoso para todos y que todos somos hijos de Dios. No, hermano, de verdad, no lo haga. Nuestro trabajo a través de la predicación del evangelio no es causar problemas, pero sí es hablar la verdad. De tal manera que si algo comprendemos a raíz de esta primera predicación, segunda predicación de Pedro, es que el evangelio no es negociable, la predicación tiene que ser fiel y debe de ser basada, centrada y puesta los ojos en Cristo. El evangelio no es tu esposo va a regresar. El evangelio no es te va a ir bien. No, hermanos. Por el contrario, en muchas ocasiones se va a traducir en todo lo contrario. Heridas, golpes, dolor en el corazón. Pero algo te puedo decir, bien vale la pena al ponernos nuestros ojos sabiendo a dónde vamos a ser llevados. Por tanto, ni este púlpito ni la predicación con nuestros cercanos se trata acerca de experiencias humanas, ni de testimonios de poder. No, hermano. Creo que si nosotros habláramos acerca de nuestro testimonio, causaríamos el efecto contrario. Tal vez la gente diría, ¿cómo dijiste que tú vas a dónde? Ah, qué bueno para nunca ir, porque así como eres. No, hermano, nuestro testimonio no es nada. Es Cristo. Es Cristo y Él glorificado. Por tanto, se trata de anunciar al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, aquel que fue humillado, pero que hoy reina y que extiende misericordia para salvación. Segundo apartado. Diríamos, ya se acabó la predicación de Pedro. No, viene algo interesante. Una acusación grave contra el pueblo. Versículos 13, segunda parte, y 15, primera parte. Les dice Pedro, a quien vosotros entregasteis. Sí, ustedes lo entregaron y lo negaron delante de Pilato. Cuando Pilato había resuelto ponerle en libertad, nosotros recordaremos que dijo, no encuentro ningún pecado en él. ¿Qué dice Pedro? Mas vosotros negasteis al santo y al justo. Y además pediste que se os diese a un homicida. Y entonces matasteis al autor de la vida. Yo sé que muchos de nosotros pensaremos en este momento, ¿qué judíos tan malvados? ¿Qué judíos tan malévolos? Hijos de Satanás. Cambiaron al glorioso Hijo de Dios por pecado. No es muy distante en nuestra escena. Cambiaron las perlas de gran precio por el sucio estiércol. ¿Te suena que en ocasiones no es tan distante de lo que pudiéramos hoy en día ejecutar? Pues bien, después de haber afirmado categóricamente que este es el mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ahora su mensaje, Pedro, como ya tenía experiencia,
saca nuevamente la espada, pero ahora no la espada física, ahora saca una espada que corta y penetra y duele más. La palabra que nos acusa, la palabra que nos revela y nos hace ver nuestro pecado. En vez de tranquilizarse, Pedro aprovecha para confrontar directamente al pueblo con una de las realidades más duras, el mostrarles su pecado. ¿A poco es complejo ver nuestro propio pecado? Uy, hermano, es lo más complicado que puede existir. Tú puedes estar delante de 3 o 4 y los 4 te están diciendo, es que tu pecado es este, es que tu pecado es este. Y él simplemente decir, no, es que yo no veo nada. Así es, hermano. Así es el pecado. Cuando estamos entenebrecidos, podemos tener nuestra propia falta delante de nosotros y simplemente no verla o no querer verla. Así es el pecado. La palabra, a través del Espíritu de Dios, no solamente nos hace ver nuestro pecado, nos hace ver cuál será el juicio que llegará en relación a ese pecado. En este sentido, es lo que está haciendo Pedro a través de esta predicación. Ustedes negaron al Hijo de Dios y lo entregaron a muerte. Es decir, ustedes que esperaban al Mesías por más de tantas generaciones, ahora que llegó, ahora que fue enviado, simplemente lo asesinaron, tal cual como hicieron con muchos de los profetas. Prefirieron rechazar al Mesías, aquel que cumplía perfectamente las profecías, aquel en el cual en su boca no había engaño. Prefirieron rechazar al único justo y mantenerse aliados con la injusticia. No nos sueltes a Jesucristo, suéltanos al asesino, danos a Barrabás. Prefirieron aliarse con la injusticia. Lo que Pedro está viendo delante de sus ojos es el cumplimiento de Isaías 53:3. El siervo sufriente, despreciado y desechado entre los hombres. Sí, despreciado y desechado entre nosotros los hombres. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Eso ya era natural para él. Y como que escondimos de él nuestro rostro. Por esta causa, entonces, dice la profecía, fue menospreciado y no le estimamos. Muchos de nosotros pensamos probablemente por instantes, no, si yo hubiera estado entre ellos, yo digo, suelten a Jesucristo. No, hermano, la realidad no es así. De tal manera tu comportamiento hoy en día como creyente sería diferente, alejándote del pecado y caminando hacia Cristo. Y en muchas de las ocasiones no es así. Pablo mismo decía, desdichado de mí, porque lo que no quiero hacer, eso hago. Pedro les está recordando ese bochornoso evento con Barrabás. Cuando Pilato ya estaba dispuesto a soltarle porque no encontraba nada en él, la multitud clamaba con libertad, con libertad. Nadie les puso una daga en la nuca, nadie los obligó, pero ellos gritaban con libertad que libertaran a ese criminal pidiendo la muerte de un inocente. Hermano, este es el retrato más claro de la corrupción humana, desechando lo que es correcto y aprobando lo que es vergonzoso delante del Señor. Vivimos en una sociedad que así es. A lo malo ahora le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo. Estamos, hermanos, tal vez sin haberlo percibido, en aquellos tiempos narrados por el apóstol Pablo, tiempos peligrosos.
tiempos sumamente peligrosos, con hombres amadores de sí mismo, ¿no? Ya no nos importa la colectividad, ahora importo yo. Soberbios, avaros, amadores más del pecado que de la justicia. Hermano, hemos llegado a esos tiempos profetizados por Pablo. Preferimos el homicidio, preferimos a un homicida, preferimos a un pecador y hacemos a un lado al príncipe de paz. Un teólogo llamado John Edwards, reflexionando acerca de la naturaleza humana de su propio tiempo, diría: el corazón humano en su corrupción siempre elegirá antes aquello que le condena que aquello que le salva, a menos que Dios mismo lo cambie por su gracia. Hermano, reconocer nuestro pecado, poder elegir lo que es correcto, solamente puede ser una realidad cuando el Espíritu de Dios ha obrado en nosotros. Los teólogos determinarían el ordo salutis o el orden de la salvación, y uno de ellos, de los pasos iniciales, tiene que ver con que el ser humano es convencido. Sin Espíritu Santo no comienza el proceso de salvación. El ordo salutis no tiene cabida. Es que yo elegí, es que yo recibí. No, hermano, no. Esto es como si un ave estuviera en una jaula y esa jaula fuera lo suficientemente grande para poder ir de un lado a otro y siempre encontrarse con una limitante, con una jaula. Y preguntarle a esa ave y decir: oye, ¿tú tienes libre albedrío? Y decir: sí, por supuesto, si yo quiero volar hacia adelante, vuelo hacia adelante. Si quiero volar hacia atrás, vuelo hacia atrás. Si quiero volar hacia allá. Lo que no te has dado cuenta, pequeña avecilla y mi engañosa amiga, es que dentro de ese libre albedrío, a donde quiera que vueles, siempre te toparás con los barrotes de tu propia cárcel. Mi estimado congregante, quiero decirte que en tu gran libre albedrío siempre elegirás todo aquello que es desagradable delante de Dios y que culmina en pecado. No puede ser de otra manera si no es por la gracia de Dios. No puede ser. Sin la intervención del Espíritu de Dios no puede ser. Tu naturaleza será siempre hacer aquello que va en contra de Dios. Enemigo de Dios desde tu nacimiento. Continúas hasta el momento en el que el Señor extiende gracia a través de su propio Espíritu, que es el que nos convence de pecado, de justicia, de juicio. ¿Te das cuenta cómo una persona no puede recibir a Cristo? No, hermano, no. No, eso no es ni bíblico. Tenemos que comprender que esta es una obra donde el Espíritu de Dios convence y hace ver su pecado al grado de que, como lo menciona el Sermón del Monte, su tristeza es tan grande que se determina así como un pobre, como un mendigo espiritual. Ve su propia suciedad, ve su propia pobredumbre, pero al mismo tiempo no puede identificar cómo poder salir de ahí. Necesita un Salvador. Y entonces nos damos cuenta que todo absolutamente vuelve a apuntar a Cristo, al cual ustedes mataron. Sí, al cual ustedes han matado. Al autor de la vida. En su ceguera han crucificado a aquel que sostenía su propia existencia. Pensamos por un momento que esta es culpa de aquellos judíos y no de nosotros. Esto fue para el pueblo de Israel. Hermano, todos nosotros seguimos haciendo exactamente lo mismo. Si no, entonces las escrituras se equivocan. Porque ya hemos identificado que todos, tanto judíos como gentiles, todos estamos bajo pecado. No hay justo ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se han desviado, aún se hicieron necios. El sentido de la rebelión no ha escapado de nosotros. La naturaleza del ser humano, aún de aquel que ha sido redimido, aún de aquel que se ha pagado el precio, sigue teniendo restos de esta misma naturaleza que es contraria a Dios. Justo y pecador al mismo tiempo. Justo y pecador al mismo tiempo. Nuestro pecado es la evidencia de que, al igual que esos hombres judíos, nosotros seguimos negando al santo y al justo. Cada que uno de nosotros cede ante la carnalidad, cada que uno de nosotros quiere sacar adelante su propia reputación y no la de Cristo, cada que uno de nosotros hace tropezar a uno de los pequeños, cada que uno de nosotros expresamente, arbitrariamente, con premeditación, alevosía, ventaja, comete una transgresión en contra de los fundamentos, los mandatos, los estatutos, los decretos de Dios, está siendo partícipe del mismo pecado de injusticia, rechazando lo que es correcto, haciendo a un lado al justo y abrazando al asesino, al pecador. No somos ajenos, hermano. Y el mensaje no solamente es para los judíos. Este mensaje sigue retumbando hasta el día de hoy para cada uno de nosotros. Despreocúpate de los que no están aquí. Preocúpate por tu alma. Preocúpate por la alma de tus hijos, de tu esposa. ¿Qué cuenta vas a dar, hermano? Tú eres administrador. Tú eres un mayordomo de Cristo que tendrá que entregar cuentas delante de tu Señor al final de tus días. La pregunta es, ¿qué cuentas vas tú a brindar? Despreocúpate de Chencho, porque Chencho va a hacer exactamente lo mismo. Despreocúpate de Patricia la malvada, porque va a hacer exactamente lo mismo. Y tú, de manera individual, te presentarás a rendir cuentas. La pregunta es, al igual que ellos, ¿seguirás abrazando el pecado, que lo único que da es sinónimo de rechazar lo que es justo? La predicación hoy es para ti. Ante los ojos de los seres humanos, aquella escena había sido un total fracaso. ¿Cómo? ¿Su Mesías clavado en una cruz y muerto? Ese mismo pensamiento ronda hoy nuestros días. Dice Lutero que todos llevamos en el bolsillo los clavos con que fue colgado Cristo, pero lo más preocupante, hermano, es que probablemente hoy, aún en la actualidad, seguimos viendo esa cruz como un símbolo de tristeza y de una historia de fracaso. Un hombre en nuestra actualidad, que de hecho no hace mucho tiempo falleció y cuyo nombre no era Francisco, pero así le nombraban, en un video muy viral salía hablando a la gente y metiendo su mano en el bolsillo izquierdo les dijo: yo siempre traigo conmigo dos cosas: un rosario para poder orar en todo momento, y también sacó un cuadernito pequeñito, la historia del fracaso de Dios. ¡Wow! Le regresé como 100,000 veces para poder ratificar que estaba escuchando lo que estaba escuchando, y así fue. Continúa diciendo: sí, lo que traigo aquí es un pequeño Vía Crucis que nos narra paso a paso la historia del mayor de los fracasos de Dios. No, hermanos, esta acusación es severa.
la historia que conlleva esta acusación no termina en desesperanza. Esa es la mitad de la historia solamente. Pedro añade en el versículo 15 que a este que ellos mataron ha resucitado de los muertos, de los cuales todos somos testigos, hablando en primera persona de los que estaban presentes. Traducción: la maldad humana jamás podrá interponerse ante los planes divinos de Dios. Aún el pecado será sobrellevado, y aún a pesar del pecado, de la transgresión, del tratar de eliminar el evangelio, aún en medio de eso, el Señor cumplirá su propósito. Piensa por un momento. ¿Acaso no muchas de las guerras santas fueron con la intencionalidad de derrocar ciertos pensamientos? ¿Acaso no guerras como el Holocausto fue para erradicar a todos aquellos hombres que tenían otro pensar? Bueno, lo mismo ha sucedido con la cristiandad, hermanos. Ponte a pensar por un momento que el empezar a perseguir a los cristianos del siglo I por parte de Nerón, ante los ojos de los seres humanos era: ser cristiano, mejor no. Pero delante de los ojos de Dios, aún ante esa injusticia, Él estaba cumpliendo el propósito más bello posible: hacer que esos hombres que le aman sean maltratados y expulsados para poder vivir en otra región, a donde llevarán el mismo mensaje de reconciliación a través de Cristo Jesús. Lo que estoy tratando de decir es que bajo la misma escena, aún el rechazo del hombre es vencido por la exaltación de Dios. Nada es fortuito, todo es totalmente orquestado por la voluntad soberana de Dios. Al final de este segundo apartado podemos hacer un llamamiento serio a examinar nuestros pasos, hermanos, y autoevaluarnos y cuestionarnos si en verdad no es que estamos haciendo exactamente lo mismo que aquellos hombres asesinos. Eligiendo a Barrabás, eligiendo lo pecaminoso en nuestra vida diaria. Cristo, pecaminoso. Cristo, pecaminoso. Me voy con lo pecaminoso. Hermano, de verdad, yo no sé qué percepción tú tienes de la cristiandad, pero mientras en otros lugares en este mismo momento están saltando y brincando, corriendo con panderetas y haciendo mil tonterías, hermano, hoy yo te estoy diciendo: evalúa tus pasos a la luz de las Escrituras, porque el juicio de Dios vendrá sobre aquellos que han desechado a Cristo. Te estoy diciendo en esta mañana que el tiempo sigue corriendo y probablemente seguimos buscando los Barrabás, cuando realmente el Señor nos está dando advertencias finales, porque nuestra alma puede estar próxima a ser requerida por Él. Hermano, en verdad quiero ser honesto. No me interesa que me ames, no me interesa que me denigres, eso no es interesante para mí. Hermano, estoy predicando en esta mañana para salvación de tu alma, tal cual como lo hizo Pedro con aquella gente en aquel día. Porque la salvación viene a través de la locura de la predicación. Si al final de mis días termino con muchos amiguitos, ¿qué me importa, hermano? ¿Qué me importa si no hay uno solo? Pero si nos volvemos a ver, hermano, si nos volvemos a ver tú y yo delante de nuestro Señor, entonces sabré que todo habrá sido de bendición.
Pregúntate en esta mañana, ¿qué pasa cuando prefieres el pecado antes que la obediencia y la sujeción? Pregúntate qué sucede cuando rechazas las cosas santas que te llevan a Cristo y las intercambias por placeres gustosos para ti. Pregúntate por un momento, ¿qué es lo que sucede cuando negamos al justo para agradar a los patéticos seres humanos? Pregúntate si en realidad no estamos repitiendo la misma elección y el mismo patrón de aquella multitud que eligió a Barrabás desechando a Jesucristo. Yo puedo concluir que la predicación, que es realmente bíblica, sí o sí confrontará el pecado. No para hundirnos, hermano, sino para traer buenas nuevas de salvación, para conducirnos al arrepentimiento. Llegamos finalmente al tercer segmento, el testimonio de la resurrección, versículo 15b. A quien Dios ha resucitado de los muertos, hablando de Jesucristo, de los cuales nosotros somos testigos. Ahora te das cuenta por qué un apóstol debía de ser testigo ocular de la resurrección. Debería de dar cuenta que eso sucedió. Continúa diciendo, y por la fe, grábate esto, y por la fe en su nombre. A este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre y la fe. Nuevamente, ¿cuál fe? La que es depositada en su nombre, que es por él, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Lo que está haciendo Pedro es, ya hablé acerca de dónde surge el milagro, quién es la fuente. Punto número 2, les estoy diciendo que ustedes son transgresores de esa fuente y ustedes lo asesinaron, prefirieron más al asesino. Pero la predicación no puede ser así. Imagínate por un momento que decimos, hermanos, saliendo del culto nos vamos a predicar aquí al tintero, y de repente nos damos cuenta que hay un hermano que va y predica: pecador, maldito, hijo de Satanás, te vas a ir al infierno, arrepiéntete, posilga. Diríamos, ¿qué? Esa no es la predicación. Hermano, si en algún momento la soberbia te lleva al grado de querer cortar, de estar cortando cabezas a diestra y siniestra, tú no hablas bien, tú eres pecador, tú eres chismoso. Cuidado, cuidado, porque ese no es el ejemplo que nos da las Escrituras. Hombres engañados que creen en su propia perfección, ya hay muchos. Les llamamos herejes. Pero lo que nos enseñan las Escrituras no concluye en hacer notar el pecado. Es por eso que empieza esta última parte que nosotros debemos absorber. Después de hacer ver el pecado, ¿qué sigue, hermanos? ¿Qué sigue? ¿Solamente lo dejamos que se vaya al infierno? ¡No! Después de mostrar la gravedad del pecado, lo que hace Pedro es levantar la bandera de la esperanza. Dios ha resucitado a Jesucristo de entre los muertos. Yo no te voy a negar que en ocasiones cuando yo salgo a predicar, después de que ya di palo, e incluso a niños pequeños le digo, no, y tú también te vas a ir al infierno. Ya cuando están así le digo, pero no vine a dar malas noticias. Vengo a que reconozcas las malas noticias para que ahora escuches las buenas noticias de Dios. Porque cuando estamos perdidos, ¿qué sigue? Si ya sé que estoy perdido, ¿qué hacemos? Pues me empuerco más. Pero esa no es la finalidad del evangelio, hermano. Si tú eres de aquellos que es falto de misericordia,
para con tus hermanos en Cristo o con tus mismos familiares, si a todos ya los mandaste al infierno, si nadie te puede ver porque eres un recalcitrante, odioso, que solamente eres el santificado de todo el mundo, hermano, algo no estás haciendo bien. El evangelio no culmina con las malas noticias, continúa con la ventana de salvación. Porque por tanto amó Dios al mundo. Sí, tú eres pecador, tú estás muerto, tú estás en total ruina, pero aquí es donde vienen las buenas noticias. Siendo tú incompetente, hay uno que es santo, hay uno que es fiel, hay uno que es grande, hay uno que es perfecto. El Cordero es digno. Esto es lo que proclama Pedro acerca de Jesús. Aunque fue entregado, fue crucificado, ha sido levantado ahora con poder de Dios. La resurrección, por tanto, no es un simple detalle que añadimos al evangelio, es el corazón mismo de la predicación apostólica de Jesucristo. Yo no sé tú, pero mi Redentor vive. Yo no sé el tuyo, pero mi Redentor está sentado en su trono y Él reina, y Él reina y reinará hasta cuando vuelva por mí. Este es el centro del evangelio, porque vive Él. Nosotros vivimos bajo la esperanza de que viviremos en el día postrero. Por tanto, no, hermanos, la cruz no es el sinónimo del fracaso más grande de Dios. Es el mismo amor de Dios proyectado a través de la resurrección de Jesucristo, donde se muestra la victoria de nuestro Dios sobre la muerte y sobre el pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Sin resurrección no hay salvación, no hay justificación. Simplemente, hermanos, no hay esperanza. Pero porque Cristo vive, porque mi Salvador vive y reina, entonces tenemos la certeza de que su sacrificio fue aceptado y que nuestra fe no es en vano, no es en vano. Pedro añade que todo esto no es una historia, no es una fábula, nosotros fuimos testigos. Por tanto, ahora ese milagro que centraba los ojos hacia el hombre es centrado en términos de fe. Por la fe en su nombre, dice Pedro, que es por él, ha dado a este completa sanidad. Dicen incluso a los gentiles: es que yo tengo harta fe. ¿Fe en qué? Si nosotros retrocedemos cientos de años atrás, aproximadamente 2000 y cacho, imagínate por un momento la escena. Una mujer que tenía 12 años, que no paraba su flujo. Había intentado de todo, había gastado aún sus últimos recursos y nada le iba para bien. Dicen las escrituras, al contrario, le iba más mal. Tal parece que nos está describiendo a nosotros. Pero un día, entre la muchedumbre, pensó: si tan solo tocare el borde de su manto. Un cristiano antibíblico diría: por la sangre de Cristo yo curo. No, hermano, espérese, no diga tonterías. Es que no era el manto, ni siquiera era la tela, ni siquiera era el tocarlo. El tema es, hermanos, ¿dónde estamos depositando nuestra fe? ¿Cuál es el depósito de nuestra fe?
Lo que vemos en este hombre es que su fe fue depositada en el nombre que fue exaltado, el de Jesucristo, el Hijo de Dios. Puedes tomar la hierba santa o conseguir el trocito de madera de la astilla de la cruz de Jesucristo. Hermano, no requerimos de nada de eso, porque Jesucristo basta. Fue el nombre de Jesús recibido por fe lo que obró la sanidad de ese hombre. Pastor, lo que me está diciendo es que todos y cada uno de nosotros, si depositamos nuestra fe en Jesucristo, nuestras penas se van a ir, nuestras enfermedades se van a ir. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en este caso concreto y exclusivo, el depósito de la fe de un hombre obró un milagro cuya atención no se centró en el milagro, sino en el proceso del evangelio de reconciliación. Hoy en día Dios puede sanar, por supuesto que puede sanar, Él es Dios. Pero no desvíes tus ojos hacia el milagro. El depositario es Cristo. El depositario es Cristo. Por tanto, esto apunta a una realidad más grande. Y este es el mensaje central del evangelio. Así como este hombre fue sanado físicamente, todo pecador puede ser sanado espiritualmente. Todo pecador puede ser sanado espiritualmente a través de la fe en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué es la fe? Después la fe, la certeza. No la probabilidad, no la conveniencia, no cuando me acuerdo, no. Es la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando salgo a predicar en las calles, le digo a la gente, ¿tú crees en Dios? Ah, sí, claro, por supuesto, yo tengo harta fe. Muy bien. Si le pregunto a aquella prostituta que está ahí en la esquina de la Alameda, también me va a decir que cree en Dios. Y aquel joven que está hasta allá, hasta el rincón, que es indigente y que se está marihuaneando, también me dice, yo creo en Dios. ¿Es este tipo de fe la que está nombrando Pedro? No, hermano, no es este tipo de fe. A la gente yo le pongo un ejemplo. Imagínate por un momento que está una puerta y que de repente todos los niños aquí reunidos les digo, hey, no se acerquen a esa puerta ni la vayan a abrir porque detrás hay un tigre. Hay un tigre grandísimo y si abres la puerta te va a comer. Y les digo, ¿me creen de verdad? Y todos, sí. Pero resulta que siempre entre los niños hay un malosillo, rebelde, bueno para nada. ¿Qué va a decir? Ni es cierto. Ya que me voy yo, ¿no? Ni es cierto, miren. Miren, vengan. Y abre la puerta. Y probablemente sí está, y probablemente no está. La pregunta es, ¿él realmente creyó? No. Sus comportamientos demostraron implícitamente que él no cree. Hermano, nosotros podemos estar aquí domingo a domingo como pingüinos de Madagascar, gorditos y bonitos, y decir creo y soy espiritual, cuando en verdad tu corazón, tu vida, tu caminar demuestra que no es Cristo quien reina. Cuando yo cambio mi actitud por culpa de un hombre, Cristo no es el centro. Cuando yo cambio mi actitud por una mujer, hablando de nuestras esposas o nuestros hijos, yo no estoy centrando mi atención en lo que es correcto. Así es que en esta mañana tenemos que cuestionarnos en esta parte final muchas cosas. Muchas, hermanos. Lo primero que tenemos que tener en consideración es que todos y cada uno de nosotros, al igual que Pedro, somos emisarios de esta misma tarea. Es nuestro trabajo. Es nuestra, quisiera decir obligación, pero si somos creyentes debería de ser algo muy natural. Seguir llevando este ministerio para resucitar muertos que creen que viven, pero en verdad están muertos. Tenemos que considerar en esta mañana que podemos estar esperando un milagro muy grande,
Pero realmente el mayor milagro que nosotros podemos observar y ser partícipes es el cual se ha gestado en nosotros y se ha gestado a lo largo de la historia. Un milagro donde no se nombra la sanidad física, pero sí la sanidad de un corazón que estaba muerto en sus delitos, en sus pecados. Corazones que son vivificados a través del glorioso nombre de Jesucristo. La pregunta hacia ti en esta mañana es la misma que haría a la prostituta, al indigente o a cualquier otra persona. ¿Realmente has depositado y estás depositando tu fe en Cristo Jesús como tu Señor? Porque no es justicia, no es religión. No se trata acerca de tradición, hermanos. No se trata acerca de lo que estamos acostumbrados a hacer. Nuestro caminar como creyente debería de centrarse en Jesucristo resucitado y a Él la gloria por la eternidad. Si alguno de ustedes en verdad considera que hoy no es una nueva criatura, si alguno de ustedes a través de esta predicación ha reconocido que en verdad sigue amando más a Barrabás que a Cristo resucitado, hoy es un buen día para acudir a los pies de Cristo en arrepentimiento total, hermanos, y en fe. No dejes pasar un día más. Ponte a cuentas con tu Señor, porque tu amigo del lado tendrá que hacer lo mismo. Que la gracia, que la paz, que la misericordia de nuestro Señor esté con cada uno de ustedes. Gracia y paz.